Bueno, Belén, vamos a entrar en control de calidad. Control de calidad, como sabéis, pues, y ya se ha comentado en varias ponencias, pues es una parte muy importante de lo que es el proceso, que ayuda también al instalador, porque de alguna forma el instalador va haciendo su trabajo y siempre tener una ayuda detrás de comprobación, pues siempre es una ayuda importante. En cuanto a lo que es el laboratorio, pues es importante saber si el material que te están vendiendo realmente es el que corresponde a la ficha técnica o el que está dentro de la normativa. Entonces, es una parte bastante importante saber realmente lo que has comprado realmente es lo que se tiene que utilizar. El control de calidad, yo, si fuera una administración, por ejemplo, pues hay, digamos, pues varios factores que yo tendría en cuenta a la hora de contratar un laboratorio. Si yo os preguntara, vosotros, ¿qué buscáis de un laboratorio? ¿Cuáles serían, digamos, las premisas? Es decir, yo si quiero contratar un laboratorio, ¿qué debería de ser? Por ejemplo, el precio. El precio es importante, porque el precio determina, pero sin embargo para la administración no debe ser a lo mejor lo más importante, pero sí que es un factor. Otra es que hagan las cosas bien, ¿no? El laboratorio, pues que haga su trabajo bien hecho, para eso está una acreditación con un alcance determinado. Pero yo, si tuviera que decir la más importante de todas, es la independencia. ¿Por qué? Porque un laboratorio, si no es independiente, pues de alguna forma es parte. Es una cosa casi de perogrullo. Yo cuando empecé con el control de calidad hace 30 años, pues en el ISO 9000, pues es una cosa, en el 9001 te lo dicen de primeras, ¿no? Sin embargo, en este caso en España, por ejemplo, hay un laboratorio que no es independiente y está trabajando, digamos, como si lo fuera. Entonces, para mí eso es una anomalía que las administraciones deben de conocer, ¿vale? De alguna forma, un laboratorio, si no es independiente, se debe de saber claramente que no es independiente. Por ejemplo, aquí hay fabricantes, como puede ser CEMOS, o sea, como puede ser Sotrafa, Batarfil, que tienen un laboratorio estupendo, mucho mejor que el mío. Sin embargo, no son independientes, por tanto, en obra no tiene sentido ninguno que estén trabajando, puesto que ellos, a lo mejor, cuando están controlando su material, pues no parece que sea decoroso, ¿no? Entonces, una cosa que ya, por ejemplo, Traxa está empezando a plantear en sus obras, cuando hace pliegos, en los pliegos de condiciones, que haya una declaración jurada de que no pertenece ni a un grupo de instaladores ni de fabricantes. Que parece, como os digo, de perogrullo, pero está pasando, ¿vale? Es una cosa importante dentro del control de calidad. Después ya podemos hablar de miles de ensayos y de miles de cosas, pero si no se parte de eso, la fiabilidad entiendo que está afectada. En el caso de Belén, nos va a dar un poco unas pinceladas de lo que se hace en un laboratorio de control de calidad y hemos querido hacerlo grabado, porque de alguna forma no podemos llevar al laboratorio. Y entonces la forma de traer el laboratorio aquí es grabando, digamos, cómo se hacen los ensayos. Hemos sido muy rápidos porque ya os imagináis, como todas las ponencias, el tiempo es oro y entonces a ver si nos la puede pasar cuanto antes. Sí. El video, hola, buenas tardes. Ya dijo Ariosto, soy Belén, así que vamos a hablar un poco de control de calidad. Cuando hablamos de control de calidad, generalmente nos cuestionamos el por qué y para qué. Personalmente podría dar 3 razones. En primer lugar, tenemos un sentido social y ambiental al que estamos comprometidos ética y profesionalmente, legalmente. Y como hablaba esta mañana Ricardo y Francisco, debemos garantizar que nuestro proyecto no genere daños ambientales y o sociales. En segundo lugar, bueno, sabemos que todo proyecto debe cumplir con requisitos legales y normativos. Y en tercer lugar, pero yo creo que no es menos importante, la razón económica. Tengamos en cuenta que algunas veces usamos los geosintéticos para contener materiales o recursos que pueden ser muy valiosos y una pequeña filtración podría causarnos grandes pérdidas económicas. Y también debemos verificar que el material que hemos decidido utilizar para nuestro proyecto, al llegar a la obra,
coincida con el que hemos pactado con el proveedor. Ahora vamos a ver un video bastante simplificado. Son muchos los ensayos, tratamos de elegir los más esenciales, así que va rapidito y es una breve explicación de algunos de los ensayos que hacemos en laboratorio sobre geosintéticos. Una de las características que se tiene en cuenta en laboratorio sobre las láminas es la densidad, ya que esta está relacionada con una serie de indicadores como son el rendimiento a la flexibilidad, a la resistencia y a la resistencia al agrietamiento. Para esto utilizamos una balanza de precisión y se realiza un pesaje ¿Se escucha bien? en aire como en agua. No se escucha muy bien, si acaso lo comentas un poco por encima, pero vamos, este es el ensayo de densidad, este es el ensayo de índice de fluidez. Se coloca una muestra del material en un cilindro a una temperatura y presión determinada. Este ensayo se realiza durante 10 minutos y de estos extruidos podemos determinar la viscosidad del material, por lo cual su masa molecular, la cual está directamente relacionada con la resistencia a la deformación. La masa por unidad de superficie y el espesor nos determinan características dimensionales de los geosintéticos y estas caracterizaciones son importantes ya que nos permiten verificar que el material que vamos a utilizar cumpla tanto con lo pactado con el proveedor como con las especificaciones del proyecto y que el uso que se le vaya a dar sea el correcto. Dentro de las propiedades mecánicas de los geosintéticos vamos a ver el ensayo de tracción y alargamiento. Colocamos las muestras entre las mordazas y los extensiómetros de contacto y se le aplica una tensión a velocidad constante. Este procedimiento se utiliza con 5 probetas en sentido de la máquina o longitudinal al material y 5 en sentido transversal. El gráfico nos determina la curva de esfuerzo de deformación. En el caso del polietileno de alta densidad podemos ver su punto de fluencia, el alargamiento y la fuerza máxima de su ruptura. En este video podemos observar el mismo ensayo en un material de PVC para el cual se utilizan unas probetas del tipo 1B. El ensayo de tracción en geotextiles tiene una particularidad y es que utilizamos probetas anchas de 200 por 100 milímetros. Estas probetas se ajustan a las mordazas y se le ejerce una tensión hasta que rompan. De esta forma podemos determinar cuál es la carga máxima que puede soportar este material. Para geodrenes, bentonita y geomallas el ensayo es similar. Para el ensayo de resistencia al desgarro también utilizamos 10 probetas, 5 en sentido a la máquina o sentido longitudinal del material y 5 en sentido transversal. Lo que se busca con este ensayo es inducir un punto de desgarro en el material, por eso es que se utilizan probetas, en el caso del polietileno, probetas angulares, a las cuales se colocan en las mordazas y se les aplica una fuerza o una tensión para ver en qué punto el material termina desgarrando. Y en el caso del PVC se utiliza otro tipo de probeta, una probeta en forma trapezoidal con un corte, y una vez terminado el ensayo determinamos la fuerza máxima que se tuvo que ejercer para que el material termine de desgarrar. Otro de los ensayos para determinar las propiedades mecánicas del material es el punzonado estático, que se determina midiendo la fuerza necesaria para empujar un punzón de base plana a través del geosintético con una probeta de forma circular. Lo que se pretende con estos ensayos es intentar reproducir los diferentes factores que podrían ejercer presión sobre los materiales una vez instalados y teniendo en cuenta los diferentes suelos y elementos que pudieran entrar en contacto con ellos.
Bueno, pues uno de los ensayos que se hacen sobre los geotextiles es el de cono, ¿no? En el de cono lo que queremos saber, digamos, es tener una aproximación de cómo se comporta el geotextil ante lo que se llama un comportamiento dinámico, ¿vale? El CBR se dice que es, ¿vale? Sería estático y este sería un ensayo dinámico. Es decir, lo que se ve es cuánto es la longitud de lo que penetraría este cono, que es estándar, y te dice la cantidad de milímetros que ha penetrado esa caída estándar de cono. Dentro de las características que nos permiten determinar la durabilidad de las láminas, tenemos el ensayo de tiempo de inducción oxidativa. Es el tiempo necesario para que un material con el conjunto de aditivos constituido por antioxidantes, estabilizantes y otros aditivos oxide en un ambiente de oxígeno a una temperatura específica. El tiempo da la indicación de la eficacia del antioxidante residual y del tiempo que el material puede estar expuesto a condiciones atmosféricas. Es decir, que nos determina la estabilidad de la muestra frente a las condiciones oxidativas y decide sobre la vida útil del material. En el gráfico que resulta de este ensayo, podemos ver el tiempo transcurrido desde la exposición inicial al oxígeno hasta el inicio de la descomposición exotérmica a la temperatura isotérmica de la prueba. El resultado es que cuanto más largo sea ese tiempo a la inducción oxidativa, más estable va a ser la muestra. Si los valores del TIO son demasiado altos y tenemos limitaciones en la práctica, el uso de una presión de oxígeno más elevada puede aumentar la velocidad de reacción. La presión alta ayuda a reducir la vaporización no deseada de estabilizadores u otros aditivos. El TIO de alta presión se diferencia porque consigue identificar los antioxidantes sin necesidad de elevar la temperatura que los volatiliza, sino aplicando presión. Con el ensayo de la dispersión de negro de carbono, realizamos una evaluación del tamaño de las partículas y podemos determinar el grado de dispersión. Para el método de compresión utilizamos 6 muestras que disponemos entre portaobjetos, aplicándoles calor y presión, para luego poder hacer un barrido con el microscopio, examinando las partículas y los pigmentos. En base a las observaciones del tamaño de sus partículas, podemos determinar, según la tabla de la norma 18553, el grado del material. Y según las imágenes observadas y el anexo B de la norma, de esta misma norma, la apariencia de la dispersión. La prueba de contenido negro de carbono se lleva a cabo mediante pirólisis del material seguida de calcinación. El contenido negro de carbono se calcula a partir de la diferencia de masa antes y después de la calcinación y la pirólisis. Se espera obtener un porcentaje de alrededor de 2 a 3% para comprobar la resistencia a los rayos ultravioleta, pero un porcentaje mayor provocaría una lámina frágil y quebradiza. Por último, voy a nombrar uno de los ensayos que corresponden a la determinación de la durabilidad del material y es la resistencia al agrietamiento por esfuerzos medioambientales. Este ensayo determina la susceptibilidad del material al agrietamiento por estrés ambiental y lo que se busca en el laboratorio es reproducir las condiciones sumergiendo unas probetas a un agente de superficie activo a una temperatura elevada y se le somete un esfuerzo de flexión predeterminado para luego exponerlo a diferentes entornos y probar si se agrietan. El tiempo que demora en agrietarse es lo que se mide con este ensayo. Bueno, luego va a estar disponible el video por si lo quieren ver, porque la verdad que la calidad no es muy buena cuando la agrandamos. Pudimos ver algunas de las propiedades que vemos en laboratorio de los geosintéticos, repasamos algo de identificación de materia prima, propiedades mecánicas, vimos muy poco de durabilidad, pero ahora lo invito a Jaime para que continúe con la segunda parte donde vamos a poder ampliar las propiedades de durabilidad y algo de propiedades funcionales, si no me equivoco, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.